Me llamo Elena, tengo 46 años y llevo más de 2 décadas enfrentando la vida con una sola certeza. Mi hijo Lucas. Desde que nació, hemos sido solo él y yo, sobreviviendo juntos, hombro a hombro, en medio de trabajos mal pagados, noches de insomnio y una casa que a veces parecía demasiado grande para tanto silencio. Siempre fui madre antes que mujer, amiga antes que compañera. Lucas es mi refugio, mi razón, mi espejo. Y sin embargo, hay noches, como aquella que estoy a punto de contar, en las que incluso el amor más puro puede tambalearse bajo el peso de lo no dicho, de lo que no debería sentirse. No es fácil hablar de esto. De hecho, he dudado durante semanas antes de atreverme a escribirlo. Pero la vida, como siempre, se encarga de empujarte hacia lo que temes mirar de frente. Todo comenzó una noche helada, cuando el frío parecía colarse hasta los huesos y el silencio en casa tenía un peso extraño. Lucas llegó cansado, más pálido de lo normal. Le ofrecí mi cama para que descansara, y entonces, sin saberlo, abrimos la puerta a algo que cambiaría todo. Lucas aceptó sin decir mucho. Se quitó los zapatos lentamente, con esa forma suya de moverse cuando está agotado, como si llevara encima el peso de algo más que el día. Yo me apresuré a buscarle una manta gruesa. La casa estaba más fría de lo habitual y aunque el radiador funcionaba, parecía que el invierno se había instalado en cada rincón. Lo cubrí con cuidado, como lo hacía cuando era pequeño, asegurándome de que sus pies no quedaran descubiertos. Me senté al borde de la cama, observándolo en silencio. Su respiración era lenta y por un momento creí que ya se había dormido. Pero entonces, sin abrir los ojos, se giró hacia mí y apoyó la cabeza en mi regazo. No fue un gesto brusco ni buscado. Fue algo natural, como si su cuerpo recordara una época más sencilla, en la que todo era ternura y dependencia. Instintivamente, pasé la mano por su cabello, acariciándolo con suavidad. Sentí su suspiro profundo, casi aliviado, y me quedé allí, inmóvil, escuchando su respiración, sintiendo su calor traspasar la manta. Había algo profundamente humano en ese instante, una cercanía cálida, limpia, pero también cargada de nostalgia. El tiempo pareció diluirse. Me permití cerrar los ojos, y durante unos minutos dejé que el momento simplemente existiera. Recordé cuando era un niño de 5 años, con fiebre, buscándome entre las sábanas. Aquella noche no era tan distinta, pero yo sí lo era. Él también. Abiertos los ojos, lo vi más adulto que nunca. Ya no era el niño que buscaba consuelo, sino un hombre joven con una vida propia, pensamientos propios, tal vez emociones que yo ya no podía controlar ni predecir. De pronto, Lucas movió el brazo y me abrazó suavemente por la cintura. Sentí su cuerpo acomodarse más cerca, su mejilla rozando mi vientre. Todo en él decía descanso, confianza, vulnerabilidad. Y sin embargo, algo en mí se tensó. No fue rechazo, ni miedo, pero sí una especie de alarma suave, como un murmullo en el fondo del pecho que decía: «Esto es distinto». Me dije que era solo una madre consolando a su hijo, que todo estaba bien. Pero esa pequeña voz no se apagaba. Y entonces, sin previo aviso, su mano rozó la mía bajo la manta. Fue un roce breve, casi accidental, pero fue suficiente para que mi corazón se acelerara. ¿Por qué ese gesto tan pequeño me provocaba esa oleada de calor? Quise retirarme con naturalidad, pero mis músculos no respondieron. Me quedé allí, en medio de un silencio espeso, con la mente dividida entre la razón y la emoción, entre el deber y el afecto. En ese instante, sin mirarme, Lucas murmuró: «Gracias por estar aquí, mamá. No sé qué haría sin ti». Su voz era baja, vulnerable, y eso lo hizo aún más inquietante. Respondí con una sonrisa forzada, mi garganta cerrada por una mezcla de ternura y confusión. El calor de su cuerpo, la intimidad del momento, el peso de su cabeza en mi regazo, todo se volvió denso, ambiguo. Y entonces, de la forma más sutil, él deslizó su mano hacia mi brazo, como si buscara algo más que consuelo. No dije nada, pero el corazón me latía con fuerza. Sentí que algo estaba a punto de cambiar. No sabía cuánto tiempo había pasado. Todo era quietud. El calor de su mano sobre mi brazo se sentía tan natural como extraño, como si perteneciera a otra realidad que no me atrevía a nombrar.
Lucas no decía nada, pero su respiración seguía acompasada, profunda, como si estuviera tranquilo. Yo, en cambio, estaba atrapada en una tormenta silenciosa. Intentaba encontrar una explicación lógica, algo que me permitiera decir esto no significa nada. Es solo un malentendido. Pero mi cuerpo no respondía con lógica, sino con sensaciones. Cada roce, cada pequeño movimiento bajo la manta, me obligaba a enfrentar emociones que no sabía que existían en mí. El calor aumentaba no solo por las cobijas, sino por algo más denso, más íntimo. Cerré los ojos, rogando que se durmiera por completo, que el momento se disipara por sí solo, pero entonces lo sentí moverse de nuevo. Esta vez fue más lento, más intencional. Su mano subió ligeramente por mi brazo, deteniéndose justo antes de llegar al hombro. Mi respiración se volvió superficial, como si temiera hacer ruido. Abrí los ojos y lo vi mirándome. No con deseo, pero sí con una intensidad que me desarmó. Había algo vulnerable en sus ojos, como si él también estuviera navegando aguas desconocidas, buscando un ancla. No sabía si hablaba con su madre o con una mujer. Y yo no sabía si respondía como madre o como alguien completamente sola desde hace mucho tiempo. Intenté decir su nombre, detener el momento con una palabra, pero solo salió un susurro tembloroso. Lucas no se acercó más, pero tampoco se alejó. Su mirada sostenida me decía más que cualquier frase. Era como si preguntara sin hablar, ¿esto está mal? Y yo, en ese instante, no tenía una respuesta clara. La lógica gritaba dentro de mí, pero la emoción se imponía. El pasado, los años de soledad, de sacrificio, de noches sin abrazo. Todo parecía converger en ese único punto de calor entre nosotros. Su mano se retiró lentamente, como si también él dudara. Bajó la mirada y susurró, perdón. Solo una palabra, pero fue como un anzuelo en mi pecho. Sentí el peso de esa disculpa como si me partiera en dos. Quise decirle que estaba bien, que no había pasado nada, pero no era verdad. Si había pasado algo. No tangible, no definido, pero real. Me levanté con cuidado, mi cuerpo temblando ligeramente. Le di la espalda, necesitaba pensar, respirar, reencontrarme. Caminé hacia la cocina con pasos inciertos, buscando refugio en la rutina. Pero al llegar, me encontré con otra sorpresa. El timbre sonó, rompiendo el silencio con una fuerza inesperada. Me detuve, el corazón acelerado. No esperaba a nadie. Miré hacia el pasillo, donde Lucas seguía sentado en la cama, inmóvil, mirándome. Respiré hondo y fui hacia la puerta. Cuando la abrí, allí estaba él, Héctor, el vecino, con una expresión amable y una mirada que, por primera vez, se sintió diferente. «Hola, Elena», dijo Héctor con esa voz suya, cálida, serena, casi familiar. Vi la luz encendida y pensé en pasar. «¿Todo bien? ¿El frío no te está dando problemas?» Sonreí automáticamente, como si mi cuerpo supiera reaccionar incluso cuando mi mente seguía atrapada en otro lugar. Asentí, con una cortesía forzada. «Sí, gracias, la casa está un poco fría, sí, pero nada grave». Él ladeó la cabeza, mirándome como si quisiera leer más allá de mis palabras. «Si quieres, puedo echar un vistazo al calefactor», le añadió, con esa naturalidad suya que siempre me había resultado tranquilizadora. Lo invité a pasar, casi sin pensarlo, agradecida de tener algo concreto que hacer, algo que me sacara de la nebulosa emocional en la que estaba flotando desde hacía minutos. Mientras él revisaba el panel del calefactor en el pasillo, yo trataba de controlar mi respiración. Mi cuerpo aún guardaba el eco del contacto con Lucas. Me sentía extrañamente expuesta, como si todo lo que había sucedido, aunque no se dijera en voz alta, aún estuviera suspendido en el aire. De pronto, sentí una presencia detrás de mí. Era Lucas, de pie, silencioso, observando a Héctor con una expresión que no supe interpretar del todo. Sus ojos no decían nada, pero su cuerpo entero parecía tenso. Me sorprendió la punzada que sentí en el estómago. ¿Era culpa? ¿Incertidumbre? ¿O algo más? Héctor hablaba de forma casual, mencionando que podía traerme un calefactor portátil si lo necesitaba, que no era molestia. Su atención estaba puesta en mí,
Sus palabras cargadas de una gentileza que en otro momento habría agradecido con naturalidad. Pero esa noche, con Lucas tan cerca, todo se sentía desalineado. Como si el equilibrio precario que sostenía nuestras vidas hubiera comenzado a inclinarse. Al despedir a Héctor en la puerta, sentí su mirada pausarse en la mía por un segundo más de lo necesario. Fue un gesto sutil, pero me removió por dentro. Cerré la puerta con suavidad y me giré. Lucas seguía allí, con los brazos cruzados y la mirada fija en mí. ¿Todo bien?, pregunté, tratando de sonar neutral. Sí, dijo, sin emoción. Solo no sabía que Héctor iba a venir. Su tono era contenido, pero algo en sus ojos me habló de una incomodidad que no se atrevía a nombrar. Me acerqué, intentando decir algo más, pero él se apartó, caminando hacia su habitación en silencio. La puerta se cerró con un sonido suave pero definitivo. Me quedé sola en el pasillo, sintiendo el eco de dos mundos que parecían colisionar dentro de la misma casa. Regresé a mi habitación, me senté en la cama y me llevé las manos al rostro. Todo estaba cambiando, aunque nadie lo dijera en voz alta. Y entonces, cuando comenzaba a pensar que esa noche no podía enredarse más, escuché un golpecito suave en la puerta de mi habitación. Mi corazón dio un salto. Sabía que era él. Pero no sabía qué más quedaba por decir. Adelante, dije con voz baja, intentando que sonara más firme de lo que me sentía. La puerta se abrió lentamente, revelando a Lucas. Su rostro tenía una expresión difícil de leer, no era enojo, ni tristeza, pero había algo en sus ojos que me inquietó profundamente. Se acercó sin hablar, con pasos lentos, casi temerosos, y se sentó a mi lado en el borde de la cama. Por un instante, ninguno de los dos dijo nada. El silencio entre nosotros era espeso, cargado de todo lo que no habíamos sabido nombrar. Finalmente, con la mirada clavada en sus manos, murmuró: «Mamá, lo siento. No sé qué está pasando conmigo. No quise hacerte sentir incómoda». Yo solo, su voz se quebró un poco y tragó saliva antes de continuar. «Me sentí cerca de ti, eso es todo. Como antes. Como cuando era pequeño y tú eras todo lo que tenía». Sus palabras me tocaron profundamente. Porque en el fondo, yo también me sentía así. Durante tantos años habíamos sido un universo cerrado, solo él y yo, y ahora ese lazo tan fuerte parecía haberse enredado en emociones nuevas, imprevisibles, difíciles. Extendí la mano y la puse suavemente sobre la suya. Sentí un leve temblor bajo su piel. «Lucas», dije en voz baja, «tal vez ambos estamos un poco perdidos ahora mismo. Hemos estado solos tanto tiempo, que a veces, la cercanía puede confundir». Él asintió lentamente. Aún no me miraba, pero su respiración parecía más agitada. Lo observé en silencio durante unos segundos más. Su cuerpo, aún joven, aún frágil de alguna manera, parecía pedir consuelo, y sin embargo su presencia me hacía sentir una contradicción constante. Yo quería protegerlo. Quería que todo volviera a ser sencillo. Pero ya no lo era. Y no sabía cómo deshacer los nudos. De pronto, me miró. Sus ojos estaban húmedos, pero no por tristeza, sino por algo más profundo, una mezcla de confusión, apego, y una necesidad urgente de ser comprendido. «Yo no quiero hacerte daño», susurró. «Pero tampoco sé cómo ignorar lo que siento». Me dolía escucharlo decirlo así. Porque yo tampoco sabía cómo ignorarlo. Y eso era lo más aterrador. Pensé en abrazarlo, en decirle que todo pasaría, pero temí que cualquier gesto pudiera alimentar más lo que no podía crecer. En cambio, le apreté la mano suavemente y respiré hondo. «Quizás solo necesitemos tiempo, ¿sí?», dije, con una calma que me costó reunir. «Espacio para pensar. Para entender». Lucas cerró los ojos unos segundos y luego asintió. Se inclinó lentamente y apoyó la cabeza en mi hombro. Fue un gesto puro, lleno de nostalgia y al mismo tiempo lleno de tensión contenida. Rodeé su espalda con mi brazo, como tantas veces antes, pero esta vez el abrazo tenía un peso distinto, más incierto. Afuera, el silencio de la casa parecía escucharnos. Y mientras lo sostenía así, su respiración tranquila contra mí, supe que esta calma era solo aparente.
que la verdadera tormenta aún no había comenzado. Nos quedamos así, en silencio, envueltos en una quietud que no era paz sino una pausa tensa. El peso de su cabeza sobre mi hombro era familiar, pero ahora traía consigo una carga emocional que me resultaba casi insoportable. No podía evitar recordar las noches en que él, siendo niño, venía corriendo a mi cama por alguna pesadilla. Entonces, mi abrazo era su refugio, mi voz su alivio. Pero ahora, con su cuerpo adulto tan cerca, su perfume tenue mezclado con el mío, y ese silencio espeso entre nosotros, nada parecía tan claro como antes. No sabía si me estaba aferrando a la nostalgia o si simplemente temía perder lo único estable que tenía en mi vida. Acaricié su espalda con movimientos lentos, mecánicos, buscando consuelo en un gesto maternal que ya no me ofrecía certezas. Me preguntaba si estaba haciendo lo correcto, si estaba alimentando algo que debía detenerse. Pero la contradicción era punzante, como negar el consuelo a alguien que te necesita, cuando esa necesidad nace del amor, aunque esté confundido. Lucas no decía nada, pero su respiración contra mi cuello se volvía cada vez más lenta, más tranquila. Como si mi presencia aún pudiera calmarlo. Cerré los ojos por un momento, deseando volver atrás en el tiempo, a cuando todo era simple. Pero ya no lo era. Nada lo era. Él levantó la cabeza despacio, mirándome con una ternura que me hizo estremecer. Su mano subió, temblorosa, y rozó mi mejilla con una caricia tan suave que parecía hecha de duda. Sus dedos se detuvieron allí, como si esperaran una respuesta que yo no podía dar. «Mamá», dijo en voz muy baja, casi rota. «¿Tú también sientes esto?» Mi corazón se encogió. No tenía palabras. Solo silencio. Y ese silencio, más que cualquier frase, era una respuesta. Vi el dolor cruzar por su rostro, no porque lo hubiera rechazado, sino porque mi falta de certeza lo sumía aún más en su propia confusión. Retiró la mano lentamente y bajó la mirada. Se sentía expuesto. Vulnerable. Y yo también. Pero antes de que pudiera decir algo, otro golpe en la puerta nos sacudió a ambos. No era suave como el anterior, sino firme, casi urgente. Nos miramos, sobresaltados, como si nos hubieran descubierto en algo que ni siquiera sabíamos explicar. Me levanté de inmediato, con el corazón latiéndome fuerte en el pecho. Crucé el pasillo con pasos tensos, sin atreverme a pensar en quién podría estar del otro lado. Al abrir la puerta, me encontré nuevamente con Héctor. Pero esta vez, su expresión no era amable, sino preocupada. «Elena», dijo con seriedad, «¿todo está bien?» Parecías alterada antes. Vi pasar algo por tus ojos. Algo no está bien, ¿verdad? Y en ese instante supe que ya no podría seguir escondiendo lo que estaba sucediendo. Ni siquiera de mí misma. Me quedé en el umbral con la mano aún en la puerta, sin saber cómo responder a la mirada penetrante de Héctor. Él no solo estaba viendo a una vecina, lo entendí en ese instante. Me estaba viendo a mí. A Elena, la mujer detrás de la madre, la que llevaba años ocultando sus propios vacíos en el acto de cuidar a otro. Su preocupación no era solo cortesía. Había algo más en su voz, en su postura, en cómo sus ojos se aferraban a los míos como si quisieran sacudir la verdad que me negaba a decir. «Estoy bien», dije al fin, con una voz que no me reconocí. Héctor frunció el ceño, sin moverse del todo. «¿Segura? Vi algo en tu cara antes. No quiero entrometerme, pero si hay algo que pueda hacer, si necesitas hablar, gracias, de verdad», lo interrumpí, bajando la mirada. «Es solo una noche complicada. Nada más». Él asintió despacio, pero no parecía convencido. Se quedó unos segundos en silencio, como si estuviera decidiendo si debía insistir. Finalmente, respiró hondo. «Bueno. Solo recuerda que no estás sola, Elena. Estoy aquí. Siempre». Asentí, sintiendo que algo se aflojaba en mi interior, como una cuerda demasiado tensa que de pronto cede. «Gracias, Héctor», repetí. «¿De verdad?» Lo vi alejarse por el pasillo, su silueta desdibujándose en la penumbra del edificio. Cerré la puerta con suavidad y me apoyé en ella, dejando escapar un suspiro largo, tembloroso. Y entonces lo sentí.
Lucas estaba allí, parado en el pasillo, mirándome. Su expresión era ilegible, pero sus ojos lo decían todo. Había escuchado. O al menos, había visto suficiente. ¿Te dijo algo?, preguntó con una voz tensa. Solo quería asegurarse de que todo estuviera bien, respondí con calma forzada. ¿Y lo está? ¿Está todo bien?, repitió él, esta vez con un tono más bajo, más cargado. No respondí. Nos miramos por unos segundos eternos. Y en ese instante supe que había algo entre nosotros que ya no podía disfrazarse de otra cosa. No era solo cercanía. No era solo nostalgia. Era una línea que habíamos comenzado a cruzar sin querer, sin saber cómo volver atrás. Él dio un paso hacia mí. Yo me quedé inmóvil. Mamá, murmuró, pero no dijo nada más. El aire entre nosotros se volvió denso, cargado de preguntas sin voz. Sentí que todo lo que habíamos intentado reprimir estaba a punto de derramarse, como agua contenida demasiado tiempo. Y justo cuando pensé que él diría algo que lo cambiaría todo, lo vi retroceder. Bajó la mirada, se pasó la mano por el cabello y dio media vuelta. Caminó hacia su habitación sin decir una palabra. La puerta se cerró tras él con un clic seco. Me quedé sola otra vez, en medio del pasillo, con el corazón enredado y el alma hecha un nudo. Supe entonces que esa noche aún no había terminado. Lo peor, o tal vez lo más honesto, estaba por venir. Regresé a mi habitación arrastrando los pies, como si el pasillo se hubiera vuelto más largo, más oscuro. Cerré la puerta con cuidado, no por miedo a despertarlo, sino por miedo a despertarme a mí misma de esta realidad que ya no podía fingir que no existía. Me senté en el borde de la cama, con las manos entrelazadas sobre el regazo, la cabeza agachada, y por un momento dejé que el silencio llenara todo. Era un silencio distinto al de otras noches, este no calmaba, este pesaba. Cada rincón de la casa parecía impregnado de una tensión contenida, como si los muros mismos hubieran escuchado lo que nadie se atrevía a decir. Pensé en Lucas. En su voz temblorosa. En la forma en que me miró, no como hijo, sino como un hombre que se sentía roto, confundido, buscando algo que ni él mismo entendía. Y pensé en mí, en la soledad que había llevado colgada al cuello todos estos años, disfrazándola de fortaleza, de entrega, de cuidado. Pero ahora, ¿dónde estaba esa mujer que siempre supo qué hacer? Me di cuenta de que no la reconocía. Que en su lugar solo había alguien cansada, emocionalmente desbordada, y con el corazón hecho pedazos por no poder separar el amor de la culpa, la ternura del deseo, el pasado del presente. Escuché pasos lentos al otro lado de la puerta. Una pausa. Luego, 3 golpes suaves. Mi corazón dio un vuelco. No contesté. No podía. Pero la puerta se abrió igual. Lucas entró con una expresión descompuesta, sin arrogancia, sin prisa, solo con esa mirada que decía: no sé cómo parar esto. Se sentó frente a mí, sin tocarme. Me miró largo rato, y luego bajó la vista. No he podido dormir, dijo, apenas audible. Y no puedo seguir fingiendo que todo está bien. Sus palabras resonaron en mi pecho con la fuerza de una verdad que ya conocía. Yo también llevaba noches sin dormir. Sin paz. Sin norte. Estiré la mano, sin pensarlo, y toqué la suya. Esta vez, no para calmarlo, sino para no sentirme tan sola. Él no reaccionó de inmediato. Pero después, entrelazó sus dedos con los míos. Y ese gesto simple me desgarró. Porque no tenía respuestas. Porque el dolor compartido no era alivio. Solo nos recordaba que estábamos en un punto sin retorno. Lucas, susurré, lo que sentimos es real, pero está roto. Estamos rotos. Y no sé cómo se cura eso. Él cerró los ojos, como si mis palabras le dolieran. Luego apoyó su frente contra la mía, y nos quedamos así, respirando juntos, sin saber si ese gesto era un consuelo o una despedida. No lloré. Ya no quedaban lágrimas. Solo ese nudo en el pecho que dolía por ser tan humano. Y en ese instante, comprendí que el amor, cuando se desdibuja, también puede ser una herida.
Una herida que no sangra, pero que deja cicatriz. El amanecer llegó sin aviso, colándose por las rendijas de la persiana como una verdad que no puede seguir ocultándose. Lucas dormía en su habitación y yo lo observaba desde la puerta entreabierta. Su rostro, por fin en calma, me recordó al niño que alguna vez sostuve entre mis brazos. Pero ya no era ese niño, y yo ya no era solo su madre. Éramos dos almas heridas, buscando consuelo en la oscuridad, intentando no perdernos en medio del amor y la confusión. Esa mañana, mientras preparaba café, sentí que algo dentro de mí se había quebrado, sí, pero también algo se había abierto. Una grieta por donde entraba la luz. Tal vez no sabíamos cómo sanar del todo, pero al menos habíamos dejado de mentirnos. Me sentí más fuerte, más clara, como si el caos de la noche anterior me hubiera devuelto una versión más real de mí misma. No todos los amores deben consumarse, algunos están ahí para mostrarnos nuestros límites, nuestros miedos y lo que estamos dispuestos a proteger. La traición, a veces, comienza cuando traicionamos nuestro propio juicio. La lealtad más difícil no es hacia los demás, sino hacia la voz que susurra en silencio quiénes somos realmente.